Hola, espero se encuentren muy bien. Para hoy les traigo este hermoso tutorial. Es una capa estándar, desde la talla 40 a la talla 46. Es una capa súper linda, es forrada. Ahí se puede ver que es forrada. Tiene 4 botones. Es una capa súper, tiene un ruedo. La voy a dar vuelta acá para que se vea bien. Ahí. Tiene un ruedo muy amplio. Ya. Acá está el forro, completamente forrada. Yo la hice en este caso de una tela de lana que tenía, como un casimir muy bonito. La primera parte del tutorial vamos a hacer el molde. Es un molde súper simple, es en base a un rectángulo. Y después el forro se corta igual que la capa de arriba, que la tela de arriba. Tiene un cuello mao. Ahí está. Y 4 ojales. Es una capa súper linda, súper práctica, elegante. Encuentro que tiene un buen largo. Y mejor aún que es de la talla 40 a la 46, 48. O sea, yo la probé en todas las tallas y en personas que tienen talla 40, 42, 46, 48 y queda muy bien. Así que, bueno, ojalá háganla y ojalá que les guste el tutorial. Comencemos. Para el molde comenzamos con lo siguiente. Hacemos un rectángulo de 64 centímetros por 76 centímetros de largo. 64 por 76. Hacemos el rectángulo y luego marcamos un punto de arriba hacia abajo de 46 centímetros. Ya, este es el molde desde la talla 40 a la 46, un molde estándar. Entonces comenzamos con ese rectángulo y el punto de los 46 centímetros. Luego continuamos de la siguiente manera. Vamos a hacer estos puntos. Acá vamos a hacer un punto desde arriba hacia abajo de 3 centímetros. Después de arriba hacia abajo de 8 centímetros. Esta es la parte del cuello, ¿ya? Entonces repito, de arriba 3 centímetros, marco el punto. Después de arriba hacia abajo 8 centímetros y marco el punto. Luego, del mismo punto de la esquina, del vértice hacia la derecha, un punto de 11 centímetros. Desde el vértice, un punto desde 11 centímetros. Entonces primero vamos a marcar el cuello de la espalda. Y lo hacemos de la siguiente manera. Desde los 3 centímetros hacemos una curva hasta los 11 centímetros. Esa es la única diferencia del molde de la espalda. Que el cuello es de 3 centímetros. Y el de la parte delantera es desde el punto del vértice hacia abajo 8 centímetros. Hago la curva. Primero yo la hice con lápiz mina y después la voy corrigiendo para que me quede perfecta. Si tengo una cercha, mejor aún. O una regla curva. Entonces la hago también a los 11 centímetros. Entonces tengo acá la espalda y el delantero. Luego continúo con otro punto súper importante. Desde donde termino el cuello voy a hacer una marca de 14 centímetros. Ahí está el punto. De 14 centímetros. Desde donde termino el cuello, desde ahí hasta acá, 14 centímetros. Y de ahí voy a bajar 4 centímetros. 4 centímetros. Y hago un punto. Ahí está el punto. Entonces tengo de donde terminé el cuello, que sería como la parte donde comienza el hombro, hacia la derecha 14 centímetros. Luego bajo 4 centímetros y hago un punto. Y ahora hacemos lo siguiente. Desde donde yo tengo mi punto de 46 centímetros, que había marcado anteriormente, voy a hacer una diagonal. Ahí está. Hasta el punto de los 4 centímetros. Ahí está. De los 4. Yo la hice con lápiz mina. Ahí se. Y desde el punto de los 4 centímetros hasta donde comienzan los 14. Entonces ahora, ¿qué hago? Tengo esa línea, ¿cierto? Hasta los 4 centímetros. Desde el hombro hasta los 4 centímetros. Y ahora una diagonal con la regla hasta los 46 centímetros. Hasta ahí. Ahí se ve. Pero ese punto que queda acá como un ángulo, para el hombro quedaría como una punta y se vería feo. Entonces tenemos que redondearlo. Y lo hacemos de la siguiente manera. Desde el punto, desde el hombro, donde parte los 14 centímetros, desde ahí, parto y bajo medio centímetro. Desde el punto de los 4 hacia abajo, medio centímetro.
aproximado y hago una pequeña curva. Eso lo tengo que hacer yo de manera manual, quizás, sin la regla. Bajo hasta los 46. Esta parte de acá es la más importante del molde, porque si queda una curva muy pronunciada, muy en ángulo, se va a ver como una punta cuando lo cosamos. Entonces debe quedar como una pequeña curva. Generalmente las capas las hacen con una diagonal desde acá hasta acá, pero a mí me gusta más que tengan una pequeña curvatura ahí. Y ahora, súper fácil, desde el punto de los 46 centímetros hacemos una curva en la parte de la base, que va a ser el ruedo. Y esta curva debe ser súper bien hecha, bonita, porque si me queda una curva dispareja, es decir, que me quede como una cosa como media culebra, se va a notar mucho en el ruedo. Esta curva debe ser bien pareja, así que tómense su tiempo para hacerla. Yo la estoy remarcando y está bien, porque en el fondo tiene que ser una curva parejita y bonita. Acá en la parte de la base yo dejo plano y dejo algunos centímetros, unos 20, 30 centímetros, y de ahí recién parto hacia arriba. Entonces ahí ya tenemos nuestro molde hecho. Ya vamos a hacer un pequeño resumen. Primero hacemos un rectángulo de 64 por 76. Marcamos un punto desde arriba hacia abajo de 46 centímetros. ¿Ya? Y la diferencia acá entre el cuello y espalda, desde el vértice bajo 3 centímetros y desde el vértice bajo 8 centímetros. Hacia la derecha 11 centímetros. Marco el cuello de la espalda, marco el cuello del delantero y luego hombro. Desde el punto donde termina el cuello hacia la derecha 14 centímetros y ahí bajo 4 centímetros y hago un punto. Entonces ese punto es importante porque hago la diagonal desde el punto del cuello, del hombro, hacia los 4 y después del punto de los 4 hacia los 46. Y ahí hago la curvatura. La curva, esa curva importante que les decía, que no debe ser en ángulo, debe ser curva suave hacia abajo, y luego el ruedo, que es una curva derechita, bonita para el ruedo. Ese es el molde, es muy simple, es un molde estándar de la talla 40 a la 46, así que si lo hacen bien, les aseguro que va a ser un éxito. Bien, entonces ahora vamos a hacer el cuello. Una vez que ya tenemos hecha la parte del cuerpo, del delantero y la espalda, hacemos el cuello. Para esto debemos tomar esta medida. La medida de la curva del cuello de la espalda y más el cuello del delantero. Eso a mí me da un total de 27 centímetros. 27 centímetros en el fondo es la mitad, porque esto es la mitad del molde. Entonces hago lo siguiente. Hago un rectángulo de 27 centímetros, que es el total del contorno del cuello, de la mitad del contorno del cuello. 27 centímetros y le doy una altura de 6 centímetros. 6 centímetros. Repito, un rectángulo de 27 por 6. ¿Ya? Voy a hacer dos puntos importantes. En la mitad de los 27, que sería 3,5, marco un punto acá abajo y arriba. Es la mitad de los 27 y marco otro punto desde abajo hacia arriba de 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces ya sabemos que tiene de alto 6 y hago lo siguiente. Desde la mitad hago una curva hasta los 3 centímetros. Es una curva casi si le hiciera con la regla, pero lo suavizo un poco para que no me quede este vértice como ángulo. La suavizo para que me quede la parte de la base del cuello. Y arriba hago esta misma curva, pero ¿cómo? Doy de alto, proyecto 6 centímetros hacia arriba proyecto 6 centímetros, ¿ya? Que es lo mismo que tiene acá todo, 6 centímetros, y hago la misma curva. Hasta ahí. Entonces ahí tengo, en el fondo, que el cuello va de acá hasta acá. 6 centímetros. ¿Se ve ahí bien? Entonces acá, ahora tengo que verificar que desde acá, que sería, en el fondo, el centro del cuello, ahí, que sería el doblez de la tela, hacia la derecha acá, vamos, y debe tener acá 27 centímetros justo. Si tiene más o menos, debo llegar a los 27, porque en el fondo, como yo hice un rectángulo de 27, pero al subirlo varía unos milímetros.
Entonces llego acá a los 27, acá también a los 27, ahí está. Y ahora voy a hacer la proyección del cuello ahumado, que es curva. Y eso depende de ustedes, porque a mí me gusta un cuello ahumado casi medio rectangular. Por ejemplo, ahí yo le saqué una pequeña puntita, una pequeña esquina. Pero también puede ser que a ustedes les guste un cuello ahumado un poquito más redondo. Entonces lo podrían hacer desde acá. Eso varía según el gusto. Ahí. Podrían hacer un cuello ahumado más redondito. Pero siempre llegando a los 27. Eso no puede variar. Entonces, ahí por ejemplo yo voy a hacer otro que es más redondo. Eso depende del gusto. A mí me gusta casi cuadradito. Entonces lo hago desde acá. En la esquinita. Una pequeña curva. Hasta acá, hasta los 27. Corto. Y estaríamos listos para cortar la tela. Súper importante. El molde viene con los centímetros de costura incluido. No tengo que dejar ni un centímetro más en la tela. El molde viene con los centímetros de costura incluido. Ahora vamos a cortar. Los materiales que necesitamos para nuestro poncho son los siguientes. Forro. En este caso yo tengo una tela delgadita, pero no tengo mucha cantidad porque necesito 1,5 metros en total. Así que voy a ocupar, es un BioStretch delgadito, entonces voy a ocupar 2 trozos pequeños, los voy a unir. La tela para la capa, para el exterior, 1,5 metros. En este caso yo tengo una lanilla. Y un poco de fusionado. Bueno, los materiales básicos de costura que son tijeras, alfileres y hilo al tono. Bien, acá yo ya pasé mi molde al molde grande, un papel tamaño real. Hice un solo molde porque son iguales el derecho y la espalda. La única diferencia es que acá hice el cuello de la espalda y este es el cuello del delantero. ¿Ya? Y acá tengo el cuello ahumado. Entonces ahora vamos a disponer la tela para cortar. Pongo con alfileres. Ahí, y voy a cortar. Ahí está bien derechito. A ver, voy a enfocar más acá. Ahí está bien derechito. Y voy a cortar 2 veces el molde, porque tiene centímetro de costura incluido, con la parte baja de acá con la parte baja del cuello delantero. Entonces lo pongo ahí y corto por 2 a ras. Bien, acá yo ya corté el delantero, tengo las 2 piezas. Ahí se ven, acá está el cuello, acá está mi molde, este es el cuello bajo del delantero. 2 piezas separadas, ¿ya? Por 1 y por 2. Y ahora vamos a cortar la espalda. La diferencia es que la espalda se corta con el doblez de la tela en el centro. Entonces ubico mi tela. Ahí, y ahí voy a poner el centro de mi tela. O sea, de mi molde, ¿ven? Acá está el molde, el centro, esta es la parte del costado. Entonces en el centro de la tela yo pongo el molde ahí. Ahí. Pongo alfileres y corto por toda la orilla y por el cuello que corresponde, que es el de la espalda. Bien, acá ya corté. Ahí está el centro. Entonces quedó toda la espalda unida, ¿verdad? Y acá tengo el delantero. Súper simple. Corto de la misma manera el forro, la espalda y el delantero. Y ahora me dispongo para cortar el cuello. El cuello debo cortar 2 piezas. Ahí está. Ese es el doblez de la tela. Debo cortar una vez esa pieza y otra vez, 2 veces. Y también, de la misma manera, debo cortarlo con el fusionado. 2 veces el fusionado. Entonces ubico el fusionado. El fusionado no tiene trama, así que da lo mismo para qué lado lo corten. No hay ningún problema. Entonces lo ubico y corto 1 y 2. Entonces corto 2 cuellos, 2 fusionados y el forro, la parte del derecho y de la espalda. Muy bien, entonces ahora antes de disponerme a coser vamos a pegar el cuello del fusionado. Yo corté, como les decía, los 2 cuellos, acá están los fusionados, 2 partes de fusionado y 2 partes de tela. Entonces voy a poner mi tela
por el lado del revés, mirando hacia afuera. Acá está el derecho, a favor de la plancha. Y voy a poner el fusionado arriba. Entonces el fusionado tiene una parte áspera que es donde tiene el pegamento. Esa es la parte que debo poner hacia el revés de la tela. Y plancho. Ahí con seguridad plancho. Y ahí se va a pegar. Hago lo mismo con el otro lado y después corto lo que me sobre. Bien, ya fusioné los dos lados, ahí se ven. Corté un poquito lo que me sobró. Y ahora vamos a disponernos a coser todo. Entonces, vamos a poner alfileres acá, en el cuellito. Esta es la parte que va a ir en el cuello. Esta es la parte que sobre la parte de arriba del cuello. Entonces voy a pasar una costura a 1 centímetro por todo este borde. Menos acá abajo, porque abajo va el cuello. Entonces pongo alfileres y paso la costura y después doy vuelta. Eso con el cuello. Y con la parte de nuestra capa vamos a unir los costados. Tengo que poner alfileres, lo hago por la parte del derecho de la tela y por el forro. Con alfileres porque hay una parte curva y una larga y la tela puede estirar en alguno de los dos lados. Entonces enfrento los derechos, pongo alfileres por toda la orilla y paso una costura recta a 1 centímetro por los costados. Ya primero con alfileres, ahí pongo alfileres para igualar bien los costados, que no me quede nada disparejo. Entonces paso una costura por todos los costados y luego voy a orillar con zigzag o con overlock los costados y la basta y la parte del centro de acá del delantero, ya en el forro y en la tela exterior. Bien, ya cosí los costados, ya los costados y toda la orilla le pasé una overlock en la parte de afuera, la tela exterior y en el forro, ya. Entonces acá tengo el cuellito, ahí está el cuello, que lo cosí y lo di vuelta, ahí está bien. Lo cosí y corté un poquito las curvas acá y lo di vuelta y lo planché. Y ahora vamos a aplicar primero el cuello a nuestra capa. Lo primero que vamos a hacer con la parte de la tela exterior, vamos a pegarlo de la siguiente manera. Vamos a ubicar con alfileres ahí, dejando 1 centímetro libre. 1 centímetro libre y vamos a coser a 1 centímetro por todo el contorno. Hasta que vamos a llegar a este lado y debería quedarnos exactamente a 1 centímetro porque esto está parejo por el molde. Esa parte primero. Bien, ahí yo cosí, puse el forrito, o sea el cuello, y lo cosí dejando 1 centímetro en cada lado. Entonces ahora hago lo mismo con la capa. Ubico, enfrento los derechos de la capa, marco el centro de la capa, el centro del cuello y pongo con alfileres para que me quede todo preciso, y también coso a 1 centímetro, cosa que el cuellito me queda adentro y cuando lo doy vuelta me queda derechito, ¿ya? Entonces enfrento los derechos de las capas, pongo el cuello hacia adentro como está, ubico los centros, los costados, alfileres y a 1 centímetro de costura con la costura recta. Bien, ya cosí el cuellito, ahí está, a 1 centímetro con el forro. Primero hice la capa con el cuello, después uní el forro y ahora si lo doy vuelta, ¿saben? Queda súper bien, falta la plancha, pero queda muy bien terminado por ambos lados. Como esto es azul, no se ve tanto, pero ahí queda muy bien terminado, ¿ya? Súper. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a coser con la máquina recta la parte del delantero del centro, esta parte, la parte de unión del centro delantero. Entonces acá tengo el cuellito, ahí lo tengo, miren, ahí está. Entonces voy a coser, justo me queda 1 centímetro de acá derecho, remato muy bien ahí sin tomar el cuello,
debo ser súper precisa porque si tomo el cuello me va a quedar como el cuello ahí con una pincita sin tomar el cuello. Coso, coso, coso hasta el final, pero acá voy a llegar hasta el final en la basta, pero no voy a rematar porque después voy a hacer la basta y voy a tener que desarmar un poquitito. Entonces, coso hasta abajo, rematando acá solamente en el cuello sin tomar nada del cuello. Doy vuelta y plancho. Bien, acá ya cosí, di vuelta. Ahí está el centímetro. Ahí está. Doy vuelta. Quedó muy bien porque esa era la idea, que no tocar el cuellito. Y ahora nos vamos a disponer a pegar los botones. Antes de hacer la basta, pegar los botones y hacer los ojales. Los ojales los vamos a hacer con la máquina recta. Con 4 botones está bien. Ahí. Entonces tomamos la medida exacta, marcamos con un alfiler acá abajo para que sea exacto el ojal y hacemos 4 ojales. En este caso 4. ¿Ya? Con 4 es suficiente. Muy bien. Ya hice acá los ojales con la máquina de coser. Pegué los botones, quedó muy bien. Acá yo hago unas marcas primero con lápiz para que me queden exactos. Lo hice con el pie de la máquina recta, pie para ojal. Es súper sencillo porque en este caso es automático. Ahí pegué los botones. Y ahora solo me faltaría hacer la basta. Como la basta es curva, lo voy a poner, es curva, debemos primero tomar la medida del largo que yo quiero la capa. Para mí este largo está bien. Entonces con alfileres vamos a, por la parte primero del forro, o sea, perdón, la parte de la tela principal, voy a medir 4 centímetros máximo y voy a poner los alfileres y voy a planchar primero, todo a 4 centímetros. Más no se puede porque es todo curvo, entonces quedarían algunas partes como medias con puntas. Entonces 4 centímetros y tratamos de seguir con la forma curva. Y vamos a planchar. Vamos a planchar y vamos a hacer una puntada a mano por toda la parte de nuestra tela, la tela de afuera. ¿Ya? Entonces planchamos primero los alfileres, planchamos a 4 centímetros y una puntada a mano invisible por todo el contorno de la basta. Bien, acá ya tengo toda la basta con la puntada. Acá por este lado del revés se ven esas pincitas, que es por el ruedo, pero por el otro lado está derecho. La idea es que no se note nada. Y ahora les voy a mostrar lo que desarmé de acá, de la parte del centro delantero. Desarmé esa parte de la basta. Entonces llegué hasta acá y ahí cosí un poco a mano para cerrar. ¿Ya? Por eso yo decía que no tenían que rematar en estas partes. Acá está la otra, está la basta ahí, está bien, y acá desarmé. Y ahora vamos a unir el forro a la tela derecha, a la tela del derecho, perdón. Entonces lo primero que hago, debo con los alfileres, poner alfileres y igualar hasta abajo. Desde arriba hasta abajo, cosa que no me quede el forro tirante, que eso siempre pasa con las capas o las chaquetas que tienen forro, que de repente el forro queda un poquitito más corto de cómo es la parte de afuera. Entonces eso es lo que voy a meter hacia adentro. Entonces, ¿qué hago? Doblo acá, súper simple, ahí, y voy a ubicar esto ahí. Ahí está la orilla de la parte del derecho y lo voy a igualar ahí. Y ahí voy a coser, también a mano. Acá voy a desarmar un poquito más, entonces ahí para hasta acá. Alcanza a ver si acá, ahí doblo 1 centímetro y ubico como las dos orillitas y coso la tela encima. Y ahí le voy a pegar el pespunte, cosa que después esto cuando lo planche me va a quedar ahí. Así, como esto encima.
y me va a quedar como casi 1,5 centímetros de diferencia. Entonces sigo igual, ahí doblo a 1 centímetro, ubico ahí y ahí hago el pespunte a mano por toda, mira acá metí mucho, por toda la orilla. Entonces primero con alfileres y después un pespunte a mano invisible. Muy bien, acá ya tengo la basta hecha, ahí está, la cosí con 1 centímetro adentro, entonces al plancharla me queda súper bien. Ahí está, se nota más en este lado porque este lado es el azul, como yo tenía 2 forros, entonces ahí está. Entonces uno le hace un pespunte a mano y después al plancharlo todo cae acá y queda súper bien terminado. Entonces se supone que cuando está dada vuelta la tela queda bien porque no se ve nada hacia el forro, no sobresale hacia afuera. ¿Ya? Acá ya le pegué los botones, está muy bonita y está la basta completa. Bien, acá ya la puse en el maniquí, se ve muy bonita con su cuello mao, acá los 4 botones. Ahí voy a bajar la cámara con la basta. Esta es una capa desde la talla 40 hasta la 46 fácil, es estándar. Está súper bonita, espero que les haya gustado. Una capa forrada. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.